tal? Pues nada, hoy vamos a venir a traer un vídeo hablando sobre lo que está pasando ahora mismo con el Coin M. Y bueno, mayormente todos los que seguís el canal, todos los que jugáis al juego, todos los que veis otros canales de este juego, sinceramente sabréis que está cambiando muchísimo. Nos han cambiado las barras de apuestas. Hay por ahí teorías que dicen que cambian dependiendo de las tiradas que tengas, de cómo juegues, si juegas más alto, más bajo. Nuestra amiga Pilar me lo ha dicho personalmente y bueno, yo pienso que es un cambio que se está haciendo ahora mismo de manera súper masiva. Es una manera pues que no había pasado antes, porque antes era, sobre todo era muy rescalado, había muchas cuentas que no lo ponían el cambio, otras cuentas sí, y bueno, prácticamente es eso. Yo creo personalmente que este cambio viene para quedarse y ahora mismo están testeando, y igual que cuando teníamos en la apuesta el por 10, nos lo cambiaron al por 15 y al final pues nos quedamos con eso, con el por 15. Personalmente pues yo creo que lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos y ahora mismo pues olvidarnos del 150 y del 500 y centrarnos en el 400 sobre todo, porque yo ya creo que las apuestas que vienen después del 400 son apuestas para gente que tenga muchísimas tiradas, que le guste apostar fuerte y nada. Ahora mismo, pues no recomendaría para nada pasar del por 400. Tenéis muchas secuencias en las cuales van a seguir funcionando, pero si tenéis esta barra, lo único que tenéis que hacer es repetir el por 50 y si sigue apareciendo muy tarde, si siguen alargando, repetir el por 15. Normalmente al principio de todos los eventos solo tendréis que repetir el por 50, porque normalmente salen los tres símbolos o lo que busquemos mucho antes, después va cambiando. Es una cosa que ahora mismo no podemos saber cómo funciona. Las secuencias, pues supongo que las traeré ya con la barra del 400, a no ser que nos cambien. Pero si tenéis el por 150, la podéis hacer exactamente lo mismo. Podéis hacer la misma secuencia, solo que a lo mejor si digo que tenéis que repetir el por 50, si no tenéis el por 150, directamente lo que tenéis que hacer, si tenéis el por 150, no repetir el por 50. Ajustar muchísimo vuestra apuesta máxima. Ahora mismo tener muchas tiradas penaliza. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos confiamos, creemos que vamos a ganar y bueno, he leído en muchos comentarios que ha habido mucha suerte, que en el por 6000 ha salido súper rápido, pero en mi caso yo no recomendaría apostar el por 6000, a no ser de verdad que tengáis súper, cuando digo súper es cuando tengáis ya vuestra ruleta aprendida, cuando sepáis más o menos vuestra apuesta máxima cuál ha sido, cuando queráis a lo mejor pues quedaros sin tiradas para empezar el siguiente evento, sin tiradas porque tenéis recursos, entonces sí, podéis hacerlo, podéis hacer el por 6000, podéis hacer, es que en la barra nueva incluso hay por 20.000, cosa que yo de verdad que no recomiendo para nada, por muchas tiradas que tengas, las puedes perder todas en un par de tiradas. Y nada, bueno, hablando de eso, y también quería hablar un poquito del castillo nuevo, que es lo de el atacar con las bombas en la que compiten dos equipos. Ahora mismo, pues nuestro equipo también está en fase de pruebas. ¿Por qué? Pues porque no sabemos cómo va a funcionar al final. Ahí puedo tener una teoría, puedo más o menos decir, pues va a funcionar así o no va a funcionar así, pero no es nada seguro. Hasta que no termine el evento, no podemos saber cómo va a evolucionar todo esto. En principio es un castillo normal y corriente. En vez de conseguir hielos o conseguir martillos, ahora conseguimos bombas. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues atacar a otro equipo. Y conforme vayamos avanzando, destruyendo pues la aldea o destruyendo los objetivos que nos marque,
pues directamente nos van a ir sumando puntos extra al equipo. O sea, para el ataque que le hacemos al otro equipo. Lo que yo creo, porque ahora mismo como todavía no ha terminado el evento no puedo saberlo, pero lo que yo creo es que el premio grande se lo darán al equipo que gane. No sé si será así, si no será así. Alguna recompensa tiene que tener el equipo que gane, así que pues no sé ahora mismo cuál puede ser. Pero, o sea, vuestro objetivo va a seguir siendo el mismo de un castillo. O sea, destruir, en el otro es construir con los hielos o construir con los martillos, y aquí va a ser destruir pues los objetivos que nos marque y a la vez ganarle al equipo contrario. Es un poco competición, no lo veo mal. Si los premios son buenos, no lo veo mal. Ahora es que ahora mismo estamos pues como hablando por hablar, porque todavía no hemos terminado el evento. Al menos nuestro equipo es la primera vez que nos sale. No sé si habrá salido antes en otro equipo, pero lo dicho, ahora mismo estamos hablando por hablar. Hasta que no termine el evento no podré traer un vídeo explicándolo todo con más claridad. Ahora mismo pues verdaderamente no veo el evento muy malo, la verdad. No lo veo que sea malo, porque si agregamos el extra de que si tu equipo gana te van a dar un premio más grande, pues entonces tenemos ahí el pique de venga, vamos a ganarle al otro equipo, venga, vamos todos equipos por esto, por lo otro. Que sí, que hay que seguir diferentes estrategias para ganarle al otro equipo. Tienes que decidir si vas a ir a por los premios gordos o vas a ir a por los premios más pequeños, porque conforme vayas terminando los premios más pequeños te van a ir dando más puntuación para que el otro equipo pierda. ¿Por qué? Porque si tú vas consiguiendo con los premios pequeños, cuando terminas un premio pequeño, o sea, puntos extra, tienes más posibilidades de ganarle al otro equipo. Entonces ya tienes que barajar entre la estrategia de ir a por los premios grandes, que los premios grandes también te van a dar el extra, pero te va a costar mucho más llegar a esos premios grandes. Así que si tu equipo va a por los premios grandes y el otro equipo va a por los premios pequeños, lo más probable es que el otro equipo gane. Ahora solo queda saber si de verdad merece la pena, o sea, ir a por los pequeños para ganar por el premio que te den, o ir a por los grandes porque el premio que te den puede ser malo. Todo eso no lo sabemos. Lo único que sabemos ahora mismo es que es un evento nuevo, que tenemos que hacerlo, que ya saldrá más veces, que supongo que lo intercalarán con el castillo, pondrán un castillo, pondrán el evento este nuevo, pondrán pues los cofres como siempre. En este evento también han dejado el cofre, que es muy importante. El cofre termina un poquito antes. Y bueno, al menos tenemos el cofre, sabemos que vamos a tener un premio que más o menos va a estar bien. Más aparte, pues lo del evento nuevo. Creo que eso desaparecerá, porque con el castillo hicieron exactamente lo mismo. O ponerte un evento con el evento nuevo que sea más largo y el cofre que sea a mitad, como hacen con el castillo. Lo dicho, es una cosa ahora mismo nueva, pero de verdad os recomiendo que no os desesperéis, que este evento lo toméis como una prueba para saber, para poder hacer vuestra estrategia, para poder hacer algo respecto al premio que te van a dar si le ganas al otro equipo o si no le ganas. Ahora mismo estamos pues hablando por hablar, como se puede decir. Así que nada, ahora sí, espero de verdad que os haya servido un poquito, aunque sea un poquito, este vídeo para algo. Y deciros que mañana tenemos secuencia nueva, que nos vemos en los próximos vídeos. Y nada, que aquí acaba el vídeo. Un saludo, chao, chao. Una y otra vez giramos, la emoción nunca se va. Con los martillos festejamos, la suerte vendrá. Girando.